Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Muy buenas tardes, un saludo muy cordial para todos nuestros amigos y nuestros hermanos que nos sintonizan otro miércoles más a través de la 930 Radio Costa Rica, en donde usted encuentra los mejores programas, tanto cristianos como también nacionales, noticias, un montón de cosas importantísimas en la que está la 930 Radio Costa Rica y sus plataformas. Un saludo muy cordial para todos los compañeros allá en cabina. Y este es su programa Los Enigmas de los Tiempos, le da la bienvenida. Hoy tenemos el segundo programa de este tema tan importantísimo que se llama Los Tres Ayes del Apocalipsis. Hemos estado desarrollando los eventos apocalípticos uno por uno porque tenemos unos hermanos ahí que están conectados. De verdad que es un gusto el poder siempre estar saludándoles. A Rita Chini un saludo muy cordial, a Coqui Chini también, a Marquitos Badilla, un saludo muy cordial para él también. Y a todas las personas lindas, doña Rosy, su familia preciosa, su hermana, a toda la gente linda, Elsa, la gente bonita que nos sintoniza y que siempre hace sus consultas y sus preguntas, para nosotros es un gusto. Bueno, vamos a seguir con este tema y les quiero decir algo, vean, les quiero explicar bien claramente que estamos viendo ángel por ángel, trompeta por trompeta, viendo los simbolismos que tenemos dentro de las escrituras, porque no podemos evitar nosotros el interpretar de ninguna forma una de las profecías que hay en la Biblia si no es interpretada por la misma Biblia. La Biblia dice en Pedro, dice que ninguna de las profecías han venido a nosotros por boca o por mano humana, sino que los santos hombres inspirados por el Espíritu Santo, que fueron inspirados, las escribieron. Así que nosotros siempre, para poder estudiarlas, amigos y hermanos, tenemos que encomendar esto al único que nos puede guiar, que es el Espíritu Santo de Dios. Así que oramos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Jehová de los ejércitos, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, porque grande es tu nombre, maravillosa es tu gloria, Padre. Por eso sabemos, Señor, que en este día que estamos pidiéndote sabiduría en lo alto, tú vas a actuar a través de tu Santo Espíritu y vas a abrir la luz de nuestro entendimiento, nuestros ojos, para que nos alumbre la luz de ese evangelio, Señor, que dejaste escrito y que diste a tus profetas, para que nosotros hoy podamos entender los tiempos en los que estamos viviendo, Señor, y las señales que nos indican que ya nuestra redención está pronta. Te pido una bendición especial para este medio, para los hermanos que en los diferentes lugares de Costa Rica y fuera de él están sintonizándonos, escuchándonos a través de la internet y otros medios, Padre, Radio Costa Rica, que tú les bendigas, les prosperes, Señor, con abundantes bendiciones de lo alto. En Cristo Jesús, amén. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar el estudio de hoy, y sí les digo, vamos a ir bien despacio porque vamos a ver toda la simbología. Bueno, no podemos estudiar las profecías si no entendemos qué es el sol de justicia, si no entendemos qué significa un arco iris, si no entendemos qué significan unas piernas de bronce, como hemos visto en algunas otras
de los estudios de profecías que hay en todas las Sagradas Escrituras, hay analogías, algunas son literales, otras son espirituales, otras son físicas. La Biblia nos dice bien claramente que la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del alma, la corta las coyunturas, los tuétanos y los huesos, y que disciernen las intenciones del corazón, y que los dos filos son tanto para arriba como para abajo, espiritual, humano, y es para usted, es para mí, es en todos los campos y es el arma que penetra más profundo. Así que en este programa Los Enigmas de los Tiempos, nosotros nos dedicamos exclusivamente a estudiar la palabra, a estudiar y a analizar los eventos que hoy por hoy tenemos y a poder compenetrar a través de las dos cosas, primeramente espirituales y los eventos naturales y físicos, antrópicos que la historia nos enseña que hemos tenido en la humanidad, y podernos dar cuenta en qué tiempo de ese reloj, amigos y hermanos proféticos, estamos. Los 3 hay del Apocalipsis. Empiezo leyendo con este versículo que siempre me gusta y voy a hacer un pequeño review ahora así rápido. Curan la ira de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Jeremías 6:14. Jeremías 6:14. Hermanos, nos llegamos a sentar, siempre lo digo, a las iglesias a que nos prediquen un montón de cosas que no tienen que ver absolutamente nada con la salvación, y en los tiempos en los que estamos tan peligrosísimos, eso es muy peligroso, valga la redundancia. No hay que dejar de hacer una cosa, como decía Jesús, no hay que dejar de diezmar, de ofrendar y todo eso, pero hay que hacer también el amor al prójimo y todo el asunto, tiene que ir conjunto. Es lo mismo que esto, no podemos permitir de que no crezcamos en otros ámbitos sociales, culturales, espirituales, económicos y todo lo que la iglesia en sí, como un cuerpo, como una institución creada y dispuesta por Dios, es lo que hace. Pero no nos podemos nosotros, los que predicamos, laicos, maestros, pastores, dirigentes, ancianos de iglesia, no podemos dedicarnos a decir que las cosas están bien, porque qué pena no los están. Estamos en momentos sumamente difíciles y en un momento casi que crucial a nivel internacional, en las que todos los eventos que dice la profecía que están aconteciendo y pueden acontecer se van a dar. Así que por eso hablamos de esa forma. La semana pasada, directo y conciso, explicamos que el pozo del abismo existe en la tierra. Vimos que va a bajar un ángel con una llave literal, va a abrir una puerta literal en un pozo literal de oscuridad y van a sacar a los demonios que están ahí encerrados. Si a usted le suena esto muy melodramático, ¿verdad? Y muy hollywoodense, pues vea los otros programas que tenemos aquí en Los Enigmas de los Tiempos para que se vaya poniendo al tanto de la temática con puntos y comas. Aquí esto es un pequeño review. Recordamos que leímos también en Judas capítulo 1 versículo 9 que ya los ángeles que no guardaron su dignidad en el cielo, ya esto había ocurrido en tiempos del diluvio, 4000 años atrás casi, tiempos del diluvio, Dios había venido y había dicho que se había hastiado de la humanidad porque de continuo su pensamiento era el mal. ¿Alguna similitud con los días de hoy? Por supuesto que desde luego que sí. Y entonces agarró a estos demonios que pecaron contra sus usos naturales. Vea qué interesante, le hacen Apocalipsis capítulo 6, Génesis capítulo 6 en adelante, y lea también Judas, todo el capítulo de Judas, y después usted va a ver Apocalipsis, cuando le dicen Apocalipsis que son sueltos esos ángeles que estaban en prisiones de oscuridad, y nos dice la Biblia en Judas capítulo 1 y 6, dice que los fueron guardados, estos ángeles, en prisiones de oscuridad eternas. ¿Por qué eternas? Porque fueron dados del eterno para el juicio del gran día. ¿Para cuándo? Para que fuera el juicio en el día en el que el Señor venía a dar su recompensa. Hablamos la semana pasada que el juicio del Señor era cuando viene por su iglesia, porque ahí ya los que se salvaron, y los que no son muertos, resucitados 1000 años después, y después es el juicio ejecutivo, que baja fuego del cielo, dice Isaías, el último capítulo, y los consume absolutamente a todos. Y salimos, los que fuimos salvos por la gracia y la misericordia de Dios, y me voy a meter en ese bendito saco, y salimos y vimos los cadáveres, personas muertas, sin vida, que estaban allí, en donde su gusano no muere y su llama nunca acaba. Y después el postrer enemigo, que fue también tirado al lago de fuego, y que fue destruido, fue Satanás y la muerte. Increíble. Leamos la Biblia para que no nos metan gato por liebre. Eso está horrible, ¿verdad? Pero, o 5 por hueco, como dicen.
Bueno, entonces tenemos que estudiar. Si hay unos ángeles, si hay un pozo, si va a bajar un ángel literal, un mensajero del cielo que baja. Todos los mensajeros del cielo bajan. Los que no son mensajeros del cielo, que son ángeles caídos, están en prisiones sujetos o están confinados. La tercera parte lo leímos Apocalipsis capítulo 12, que se trajo Satanás con su cola y arrastró, la tiró sobre la tierra. Están sueltos en la tierra, no están ya en el cielo. Ni su representante en primera instancia, que fue Satanás, que le robó esa primacía a Adán, puede entrar al cielo ya, porque esa fue la segunda caída cuando Jesucristo en el año 31 murió por usted, por mí, en la cruz del Calvario, y al tercer día resucitó y fue coronado en gloria a la diestra de Dios Padre. Así que, amigos y hermanos, tenemos que leer un poquito de Biblia. Pozo, ángeles caídos y en espíritu, y esto lo mostró Jesús, porque en espíritu dice, predicó a los espíritus encarcelados. Vean, pónganme atención, 1 Pedro capítulo 3, 19, y entendamos las escrituras, porque otra vez me volvieron a preguntar lo mismo. ¿Fueron las personas que estaban muertas en el infierno a las que Jesús les predicó? No, pero es que el pastor dice que Jesús le fue a predicar esas almas y que muchos después santos anduvieron ahí. No. Una cosa son las primicias, que tengo que hacer un programa de las primicias, y otra cosa son los espíritus encadenados en prisiones de oscuridad, los cuales Jesús bajó y les predicó y les dijo. Expliqué la semana pasada que ya estaba resuelto el asunto de la raza humana. ¿A cuáles dice la misma palabra en Pedro capítulo 3, 20? ¿A cuáles? A los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo? Cuando una vez esperaban la paciencia de Dios. ¿En qué momento? En los días de Noé. Esos versículos son totalmente paralelos. Los demonios que van a ejercer su obra destructora, obviamente guiados por Dios para el castigo de los que se lo merecen, porque Dios es un Dios justo, son demonios que fueron encarcelados en prisiones de oscuridad desde atrás del diluvio. Ok, que entendamos eso, yo no lo invento, y cualquier persona, cualquier duda, con mucho gusto, pero ahí está en la Biblia. Y por eso les doy siempre ese montón de presentaciones de PowerPoint, para que usted se tome el tiempo de, si quiere tomarle un screenshot, o si quiere, ahora hay mucha tecnología, agarre, tómele una foto, lo que usted guste, apunte y vaya, verifique en la Biblia que lo que estamos hablando aquí en los enigmas de los tiempos es la verdad. Simboliza entonces ese lugar oscuro, eso que se llama el abismo, lo vimos también la semana pasada, simboliza tanto el caos primordial, en el principio, que hoy los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y aquello era un abismo. Si no, leámoslo, y ahí están los datos y las referencias la semana pasada los dimos. Esto es un pequeño repaso. Se habló la semana pasada, uy padre, qué belleza, porque ahí pudimos ver algunas cosas y analizar las palabras contundentes en donde la profecía dice claramente que es una cosa y que es otra. Nos dimos cuenta que a estos, podríamos decir, escorpiones, demonios en forma de escorpión, porque ahí dice la forma que tienen. Unos son literales, y los jinetes del próximo ángel que toca la trompeta son literales, y estos son espirituales. O sea, tenemos que entender, porque la misma Biblia te enseña cuál es cuál. Nos dice que baja un ángel que abre la prisión. De esa prisión salen demonios que estaban ahí ocultos, ya lo vimos, y se les mandó que no dañaran a la tierra, ni a la hierba, ni cosa verde, ni a ninguna persona que tuviera el sello de Dios. Todavía estaba el pueblo de Dios dentro del contexto de tribulación en la quinta trompeta. Entiéndalo, porque eso también sacó roncha esta semana. La gente dice que no pueden creer que el pueblo de Dios tenga que pasar todas esas cosas. Qué pena, si a Jesucristo lo crucificaron y a todos los discípulos, a todos los mataron, a unos los aserraron, profetas, a Juan lo echaron a una olla hirviendo, al otro lo tiraron del pináculo, a Esteban lo traspasaron a todos los mataron, decapitaron, a Pablo, a todos, hermanos y hermanas. ¿Qué cree más usted que podamos tener nosotros que ellos? O sea, no, señores, esto es una lucha, y dice que el mundo nos odiará al final, tanto así que cualquiera que nos mate, dice que pensará que está haciendo la obra de Dios. Por eso hay que despertar, por eso es que les leí ese principio, ese versículo de que nosotros estamos diciendo paz, 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 cuando vienen cosas tremendas. Y si ustedes no entendieron que cosas como el COVID, cosas que se dan, algunos
latitudes de nuestro planeta son las que nos indican que esto ya está reventando, como el globo que se sopló, y ya no pudo contener más la ira de Dios y explotó. Se sueltan estos demonios, ahí dice bien claro, les puse arriba la referencia, ustedes tal vez si me abren ahí la pantalla para explicarles algo. Algunas personas decían que podían ser naves ahí de guerra, pero no, estos dicen que tienen inteligencia para pensar y que lo que hacen es daño durante 5 meses. Y siguen, sobre ellos tienen al rey, al ángel del abismo. Ok, ese fue el repaso de la semana pasada. Quiero empezar con el tema de hoy. Por favor, abramos donde dice el sexto ángel tocó la trompeta. El sexto ángel, les leo, tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Apocalipsis 9:13 dice, el cual decía, vean, desata a los 4 ángeles que están junto al gran río Éufrates. Necesito por favor que me pongan las imágenes, si son tan gentiles, para poder explicar algunos límites geográficos que hay en el río Éufrates y lo que tiene que ver y cómo corresponde a las profecías que tenemos el día de hoy. ¿Se me ayudan por favor a comunicarse ahí? Les agradezco. Ok, dice límite este-noreste de la frontera oriental norte. Tenemos, hermanos y amigos, que ubicarnos nosotros en qué significa, qué es el río Éufrates en profecía y por qué se habla de eso. Gracias, ahí en Control Master a los compañeros. Muchísimas gracias. Es un límite y siempre proféticamente las naciones que han vivido en el río Éufrates, por eso se menciona en las profecías. Tenemos que recordar en primera instancia que de la tierra prometida que se le dio a Abraham y a su descendencia estaba ubicada ahí. El río Éufrates es uno de los 4 ríos que están saliendo de donde estaba el Edén terrenal. Ahí estaba el Edén terrenal. Además de eso, era un área geográfica de la que los enemigos poderosos que conquistaron, que cayeron, que hicieron que por muchos años y durante, bueno, les hablo durante miles de años, le damos la historia bíblica para que nos demos cuenta cómo pasaron 1200, 1300 años y todavía el pueblo de Israel andaba después de Egipto dando tumbos por todo lado como esclavos y todavía continuaron con la Segunda Guerra Mundial con todo el genocidio que hubo, pagando un montón de cosas el pueblo de Dios por cosas que hicieron en tiempos de Cristo, pero fue o sea, los enemigos siempre se han levantado hasta el día de hoy contra el pueblo de Israel. El pueblo de Israel literal y el pueblo de Israel espiritual. Ustedes tienen que entender eso, que dicen que hoy somos acebuches, somos injertados, somos de igual forma y ya no hay judío ni griego. Eso fue una bendición que vino en el año 31 con Cristo, pero eso no existía antes. Entonces, que tenemos que entender en forma simbólica que cuando se habla de los enemigos del pueblo judío y se habla del Éufrates y se habla de estas zonas porque literalmente eran enemigos también, como Asiria, Babilonia, que salieron para invadir Israel y Dios los utilizó a ellos como plagas, como métodos, como herramientas para poder castigar la rebeldía, la desobediencia del pueblo de Dios. Así que todo lo que viene es para amonestación, para que usted y yo nos arrepintamos, para que nosotros retomemos, que nos volvamos a los primeros rudimentos de nuestra fe, que eran amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, todas esas cosas que el Espíritu Santo nos dio y que dejamos enfriar esos dones en nosotros como iglesia y que hoy por hoy va a permitir, amigos y hermanos, que si nosotros estamos preparados podamos pasar todas estas pruebas que vienen, porque dice que Dios va a dar una cobertura y al final de todas estas trompetas vamos a ver cuál es la esperanza que tenemos, porque también no solo todo es esperanza, no, también hay una esperanza, gloria a Dios, siempre hay esperanza en Cristo Jesús y cuando Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es más, en esa plaga lo vimos la pasada de que de las langostas que salían del pozo, de que se les pone una prohibición de que no toquen a los sellados. Así que todo el mundo se va a estar muriendo de calambres y un montón de cosas increíbles. Y usted y yo, si estamos sellados por el sello del Espíritu Santo, que son las arras en Cristo Jesús, más un sello que dice Ezequiel capítulo 9, que van a poner un ángel y 6 más van a empezar a apiarse a todo el mundo, empezando por la iglesia
suya y por la mía, que es la misma iglesia, la de Cristo. Ok, representa el lugar de la antigua victoria de Satanás. Hay que entender, Satanás siempre se levantó ahí. Es más, la primera batalla que luchó contra el ser humano la ganó ahí y lo tiró fuera del Edén perfecto. Entonces es un simbolismo, esos 4 ángeles encadenados que están ahí, que estos son ángeles caídos, no son demonios, no son ángeles no caídos, porque ningún ángel no caído baja nunca. Los ángeles caídos nunca bajan del cielo, están en prisiones, están encadenados, están en la tierra. Los que bajan como mensajeros son los ángeles divinos. Hay que entender eso. Vean qué interesante. Nos dice que este ángel toca la trompeta junto al río Éufrates y dice que se le dio poder para destruir, amigos y hermanos, a la 4ª parte de la población del mundo. Y el número de los ejércitos, vean lo que dice Apocalipsis 9:16, el número de los ejércitos de los jinetes a los cuales este ángel llama y suelta esos 4 ángeles a los enemigos que vienen del río Éufrates, se juntaron todos, capítulo 9, los ejércitos activos, vean, que habían a nivel mundial, para ver si podríamos cumplir lo que en el capítulo 9:16 dice esa profecía. Y vean qué interesantes, amigos y hermanos, el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice Apocalipsis 9:16. Vea, a estos jinetes se les dicen que suelten un ejército, de 200 millones. Si juntamos todos los ejércitos del mundo, exceptuando el ejército de Israel, el total ronda 27 millones de soldados activos. Pónganme atención. Con reservas y fuerzas paramilitares o otros grupos paramilitares, la cifra global no supera los 65 o 70 millones de ejércitos activos. Muy lejos de los 200 millones mencionados en Apocalipsis 9. Ok, algunos dicen que es que eso puede ser en términos proféticos, comparativos, sinónimos, pueden ser una metáfora, eso no, eso es un término espiritual, es un simbolismo, pero nos ponemos a analizar qué países que se mencionan que están en esa área, que vienen de ahí arriba, ¿verdad? De la parte noreste, de donde está Palestina, y nos encontramos que 2 de los países que están en esa parte de arriba, que pudieran cumplir ese requerimiento de tener ejércitos de 200 millones. Recordemos que este es un programa cristiano, pero es historia y también es didáctico, entonces vamos a estar analizando las cosas detenidamente para que usted pueda entender la profecía y entienda el tiempo y el espacio y quiénes son los participantes en estas escenas. No de que le vengan a usted a inventar cosas que no están escritas dentro de la Biblia y que usted pueda corroborar con datos específicos, sea históricos o sea generales de nuestra actualidad. Entonces, ejércitos que se pudieran conformar de 200 millones o que alcanzan ese contingente en términos teóricos porque no están esos ejércitos en este momento, pero pudieran tenerlos de población disponible para movilización. Solo algunos países con poblaciones enormes, y digo algunos países, 2, podrían llegar a esa cifra si reclutaran masivamente. China, que tiene más de 1.400 millones, pónganme atención en esto, 1.400 millones de habitantes, podría en teoría movilizar 200 millones de personas. Y la India, que tiene exactamente lo mismo, bueno, exactamente lo mismo, pero también más de 1.400 millones. Vea que si son tantos que todavía se les pasa la proporción, entonces se pone un aproximado, pero por lo menos saben que tienen 1.400 millones por lo menos en listas. Entonces, habitantes podría también en teoría completar ese ejército de 200 millones. O sea, que si usted me pregunta a mí que eso es imposible en este momento, porque militarmente, como dicen algunos, no es posible que esté porque no hay ejército tan grande, no, todavía no está, pero el contingente para formarlo sí está, amigos y hermanos. Y los caos que se pueden dar a nivel internacional entre la democracia, el comunismo, entre facciones
que tienen intereses creados a nivel internacional, también está, y está hoy más que nunca, que quiere explotar el asunto. Y ustedes lo ven en las noticias, ustedes lo ven por todos lados. Esto no se los estoy inventando yo, pero ese ejército sí se puede formar, y sí está en la parte noroeste donde pudiera estar, o sea, puede venir de las partes en donde se menciona la Biblia que vienen los enemigos con ese ejército literal. ¿Y por qué literal? Vamos a ver por qué literal. Porque cuando este sexto ángel toca esa trompeta, amigos y hermanos, dice cuál es el aspecto de las langostas que salen ahí. No el de las langostas que salen del hueco o del pozo del abismo, sino de los otros caballos, perdón, dije langostas, pero los otros caballos que montan los jinetes. Voy a ver, el aspecto de las langostas era semejante a... ¿Por qué pongo eso ahí arriba? Porque se habla de un aspecto de algo y se describe bien el aspecto de la persona o del artículo o del ser que se describe. En Apocalipsis 9:17, vea lo que dice: así vi en visión los caballos y sus jinetes. O sea, había un caballo y había algo, alguien o algunos que lo montaban. En los otros seres, que dice el aspecto de las langostas, era semejante a... No, se habla única y exclusivamente de los atributos personales que tenían. Entonces, aquellos sí eran demonios sacados del pozo de los abismos, como se menciona claramente ahí, que dice que seguían al rey de los infiernos, Apolión, Abadón, el destructor, Satanás. En cambio de estos que salen aquí, de estos caballos y de estos seres, son diferentes a las langostas. Dicen que se ve los caballos y sus jinetes, que tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. Empieza a escribirlos y vea las imágenes que le pongo. Yo siempre les digo a ustedes, para ustedes poder entender un poquito la escatología, la hermenéutica bíblica, un poquito la teología, que eso más que herramientas, sinceramente, ayuda mucho para entender, para clarificar. Pero para la salvación es mejor la consagración y la santificación a Cristo. Entonces se los digo a ustedes. Conozco gente que no saben absolutamente nada de la Biblia, pero sí saben servir y honrar a Dios. Conozco personas que no saben ni siquiera leer y todo lo que se saben de la Biblia se lo saben de memoria, porque han sido fieles toda su vida a Dios, a la congregación y a la obra misionera. ¿Me entienden? O sea, el hábito no hace el monje, para que nos entendamos, a buen término tico general. Pero sí es importante conocerlas para que nosotros podamos entender que una de las profecías vienen en términos espirituales con demonios, con seres que te van a martirizar y atormentar durante 5 meses si no tenés el sello de Dios, y la otra va a ser literal, con un contingente, con personas o con seres que montaban animales o máquinas, para decirlo así, que el profeta no pudo identificar en ese momento, y las vio así. Y así vi en visión los caballos y sus jinetes, que tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Vean ese tanque. Y de sus bocas salía fuego y humo y azufre. No sé si ustedes han visto disparar un tanque. Yo no. He visto disparar muchas armas, pero nunca he visto disparar un tanque. Eso debe ser algo impresionante. Ver cómo, los he visto solamente en videos y los he visto pues obviamente pues en algunas cuestiones de películas y documentales y otras cosas ahí, porque me tengo que informar, pero en forma personal nunca lo he visto. Pero eso ruge, tiene que rugir. Sí me recuerdo en algún momento de algunas otras explosiones muy similares, pero jamás un tanque. Entonces yo me imagino que lo que el profeta ve ahí de Patmos, estando ahí recibiéndola en visión, en éxtasis, el hombre probablemente al ver un aparato que va montado, que es diferente a lo que hablamos, ¿verdad? Con los langostas que salen del pozo, que va montado algo, él dice, esto era como un cara de león que tiraba fuego por la boca. Y vean lo que sigue diciendo. Por estas 3 plagas, Apocalipsis 9:18, fue muerta la tercera parte de los hombres. La tercera parte de los hombres fue muerta. Recuerden que nosotros ya llevábamos en las otras plagas como una 1/4 parte de hombres muertos. Recuerden que lo hablamos con el asteroide que cae en el mar, que despedaza toda la tercera parte de las aguas,
y la otra que cae en la tierra, que destruye también la tercera parte de la tierra, y mucha gente muere por las aguas contaminadas. O sea, ustedes tienen que entender que la tierra en ese momento va a estar hecha un catástrofe. Y tras de eso, en esos eventos de 3 años y medio, tenemos que entenderlo, aparecen estas otras trompetas, y en esta sexta dice que se levanta un ejército para hacer guerra contra Israel, el pueblo de Dios. Y eso sí, ustedes tendrán que pedir dirección a Dios para poder entender eso. Yo tengo mi posición y la voy a dar en algún momento, pero bueno, la Biblia habla lo que habla y yo quiero explicarle lo que habla la Biblia. No quiero ahondar más en otros temas que no me competen al programa de hoy, pero yo sí sé que se va a cumplir literalmente lo que la Biblia dice en este sentido. Fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. Vean esas imágenes, vean esos misiles, vean ese tanque, y vean también lo que él describe de las colas y de las bocas de estos seres, que eran caballos de corazas, de bronce, de hierro, que escupían fuego por delante y por detrás, por sus colas y sus trompas, por sus bocas. Vean qué interesante, y que tenían un jinete montándolos. Yo les puse esta imagen para que ustedes lo vean. Pues el poder de los caballos estaba en sus colas. Necesito que alguien me diga, por favor, el tiempo. Porque sus colas, semejantes a serpientes, oiga, tenían cabezas y con ellas dañan. Cuando usted ve, si he tenido la oportunidad de ver sus ametralladoras, calibre 50 y algunas otras, en algún tiempo me gustan mucho las armas, y en algún tiempo me gustaron muchas, y estuve metidos en reserva y un montón de otras cosas más que no conocía en ese momento al Señor Jesucristo. Bueno, y hasta el día de hoy creo que tal vez se hubiera que hacer algún voluntariado. Soy prorrogista y pertenezco a un montón de grupos de cuidados de reservas con el Comité de Vigilancias de los Recursos Naturales y otros. Entonces me gusta mucho investigar, ver, y en algún momento conocí también algunos fusiles de guerra. Tuve la oportunidad de verlos en la naval y en algunos otros lugares por donde he podido estar, y es algo increíble ver unas 50 milímetros disparando. Bueno, yo no sé si ustedes lo han visto, o los fusiles que usan ahora todos los sicarios y toda esa gente que andan hasta en las calles. Son increíbles las ráfagas y lo que se ve, y esos cargadores de magazines de caracol y todo el asunto, ¿verdad? Pues cuando usted ve una arma que va montada en un tanque, es exactamente esa que está ahí arriba. Usted ve una persona disparando. Ahora son muy automatizadas, también la mayoría son inteligencia artificial, para que lo tomen en cuenta, pero también hay manuales. Obviamente jamás no prioriza la mente humana en todo, hasta en el contexto militar, y hemos hecho muchos programas de eso. Pues cuando yo empiezo a oírlo y a ver lo que el profeta está diciendo, y ver que es algo literal, que no está hablando del aspecto literal de ellos, sino que está describiendo algo que él ve, me puedo imaginar que lo que puede haber visto son armas de guerra para ese ejército, que son convocados por los demonios, hostigados por los demonios, pero que estos no son súbditos directos como eran los otros demonios que estaban en el pozo del abismo de Satanás. O sea, tenemos que entendernos, esto es más literal. Y aquí viene algo todavía, bueno, más duro, porque estamos en un momento en que la tierra está tan convulsionada, está con catástrofes, está con incidentes militares, de guerra. Eso genera hambres, caos, un montón de cosas. Pero recuerden que la copa de la misericordia de Dios llegó a un punto. Dios durante mucho tiempo, Él no retarda su venida, como muchos dicen, Pedro lo tienen por tardanza, sino que Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento y sean salvos, amigos y hermanos. Tenemos que entender que estas plagas, que estas cosas que se están desarrollando ya y que se van a dar aún más maximizadas en nuestra tierra, es porque el Señor quiere que usted y yo nos amoldemos y nos preparemos para la venida de Jesucristo, que podamos dar un sonido certero, que cumplamos lo que estamos haciendo y para lo que fuimos encomendados en esta tierra, y es para anunciar las buenas nuevas de salvación y el mensaje que Cristo dio, que era el mismo de Juan el Bautista: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres, vean cómo está este mundo y cómo va a estar todavía aún más. Pasan todas estas plagas, hay un caos internacional, hay muertes por todo lado, catástrofes,
hay pestes, hay destrucción. Y Apocalipsis 9:20 dice que y los otros hombres, ¿cuáles otros hombres? Ahí los describen, los que no fueron muertos y los que no tenían el sello de Dios, no se enmendaron de las obras. Ábrame por favor esa imagen, si me hacen el favor, les agradezco. No se enmendaron de las obras de sus manos para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír. No sé si ustedes ven alguna similitud con el día de hoy. El día de hoy, amigos y hermanos, nosotros estamos recibiendo las amonestaciones, estamos viendo las cosas que están sucediendo, como está el clímax mundial en lo que es los gobiernos mundiales, están peleados la mayoría, tenemos caos, tenemos confusión, tenemos, anarquismo, tenemos homicidios, depravación. O sea, el mundo está totalmente corrupto, está totalmente convulso y nosotros, amigos y hermanos, no queremos entender que esto ya casi se acaba. Seguimos y voy a hablarle a mis hermanos de la iglesia que tanto amo. Yo quiero ser claro, yo no pertenezco a ninguna iglesia ni a ninguna denominación. Pertenezco a la iglesia de Cristo, nada más, pero no pertenezco a ninguna denominación. Así que no estoy ganando adeptos con estos programas, ni quiero que usted se haga de ninguna denominación, ni quiero que usted se haga de ninguna iglesia. Yo quiero que usted se haga cristiano, que busque de Dios, que se consagre al Señor, que cumpla el ministerio para el cual Dios nos ha liberado y que usted y yo seamos salvos y felices eternamente con Él. Eso es lo que yo quiero y es lo único por el cual tengo interés de predicar esto tal cual es. Pero hermanos, si nosotros seguimos aquí y no nos arrepentimos y seguimos jugando, o si queremos llegar hasta ese momento de Apocalipsis 9, versículo 20, en los que estos que ni con los muertos de esas plagas no se enmendaron de las malas obras, ni dejaron de adorar a los demonios, tenemos que entender, va a llegar un momento en el que dice que van a ser liberados los demonios. Ustedes tienen que entender que todas esas pequeñas palabras que ilustran qué va a pasar en los tiempos finales, ahí están y ustedes tienen que entenderlas. Pero si nosotros no nos consagramos hoy por hoy, si nosotros no nos arrepentimos y si nosotros no buscamos de verdad la consagración en Cristo Jesús, no vamos a tener la fuerza para poder pasar esto. Y juzgamos a estas personas que no eran convertidas y que no se arrepintieron, que bárbaros, y con todo lo que les pasó. Y nosotros, con toda la bendición que tenemos, con toda la frescura de la palabra, el refrigerio del Espíritu Santo, con tantos programas buenos, con tanta gente linda predicando, con tanta gente noble haciendo la obra misionera, con tantas personas queriendo que usted y yo seamos salvos, amigos y hermanos, y a veces ni siquiera así nos queremos arrepentir ni hacer lo que Dios nos manda. Preferimos seguir, como siempre lo digo, en el confort y seguir jugando de iglesita. Pastores, despabilesen ya, despiértesen, agarren fuerza, por favor, porque muchos de las personas que están en sus iglesias, muchas de las personas que no les hemos hablado tal cual es la escritura, van a perderse y Dios nos va a demandar la sangre de esas personas. Tenemos que predicar. Nuestro mensaje tiene que ser Daniel, tiene que ser Apocalipsis, tiene que ser Mateo 24. Nuestro mensaje tiene que ser ese. Tenemos que entender que no estamos en tiempos para estar divagando en temas que no tienen importancia. Todos nuestros temas tienen que ir ligados a conocer a nuestros enemigos. Todos nuestros temas tienen que ir ligados a conocer los tiempos, los espacios en los que estamos viviendo, porque este asunto se va a poner horrible. Bueno, no se arrepintieron de sus homicidios. No sé si les parece algo común a lo de hoy. No sé si ustedes ven las noticias. No voy a mencionar ninguna televisora ni ningún noticiero. Pero encienda el tele en las mañanas usted y se da cuenta usted que es la misma historia todos los días. Asesinatos todos los días, allanamientos todos los días, muertos todos los días, baleados, acribillados, robos y demás, cibernéticos y todo lo que usted se puede imaginar.
No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías. Hechicerías, ¿sabe qué es hechicería? Voy a empezar el otro programa con eso, enseñándoles qué es hechicería y por qué se menciona aquí, porque ya se me fue el tiempo. Se menciona hechicería porque la rebeldía y la desobediencia es eso, ni de su fornicación, tanto espiritual, ¿cuánto me falta? Tanto espiritual como física. Hoy por hoy no vemos nosotros, amigos, hermanos, padres, pastores, líderes, no vemos una sola película, no vemos una sola cosa en la que no se meta el homosexualismo, en el que no haya adulterio, en el que no haya lesbianismo, en el que no haya infidelidad, en el que no haya depravación, muerte, odio, rencor, drogas. O sea, ¿cómo está? Ni de sus robos. ¿Cómo está el mundo hoy? Amigos y hermanos, está exactamente en eso que usted está viendo ahí. O sea que es poquito, lo que falta son unos cuantos trompetazos y este asunto se finí. Vean que ya estoy hablando hasta en otros idiomas, para ver si nos logramos entender. Y vean qué interesante, siempre les menciono este versículo, y lo voy a seguir haciendo siempre, porque necesitamos despertar. Necesitamos que usted y yo, que estamos predicando la palabra, despertemos, porque si no nos va a pasar lo de esta gente. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entendamos, como en los días de Noé, estudiemos qué pasó en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose, estaban en el simposio, estaban en el retiro, estaban en el fútbol de 5 todos los miércoles de la iglesia, vamos, ahora sí, ahora tenemos un grupo de ciclismo, qué lindo, ahora sí tenemos todo eso muy bueno, pero vean qué interesante, eso no nos puede desviar de nuestro norte. Estaban en los grupos de toda la juventud, de los matrimonios, de los no matrimonios, de los divorciados, de los no divorciados, de todos los convivios y todos los grupos y manifestaciones que dentro del contexto eclesiástico y social tenemos. Pero la predicación de Apocalipsis, Daniel y Mateo 24, olvidada totalmente en las iglesias. Hoy iglesias muy lindas, preciosas, que tienen un concepto familiar preciosísimo, los felicito, qué bueno. Pero ojalá, hermanos, pastores de esas iglesias, ustedes acoplen un poquito de profecía y despierten a los miembros. Ustedes lo saben, ustedes han estudiado teología, ustedes son ministros graduados y me imagino que los debe de guiar el Espíritu Santo, como dice la Biblia, si es que el Espíritu Santo mora en vosotros, ¿verdad? Entonces me imagino que los debe de guiar. Entonces tenemos que entender que tenemos que predicar el evangelio tal cual es. Y dice que en esos días estaban en un puro vaciloncito, casándose y dándose en casamiento. ¡Hasta! Hermanos, va a haber un hasta. No crean que toda la vida vamos a seguir sentaditos ahí en la iglesia, de bonitos, de hermosos. No va a haber un hasta. No hay tiempo que no llegue, ni plazo que no se cumpla. No hay fecha que no se alcance. Amigos, hermanos, las profecías nos están diciendo hoy, vea, chiquitos, despabilense, perdón y que les hablen esos términos así, ¿verdad? No es peyorativo, es algo de verdad, despertémonos, o sea, pongámonos en donde estamos, ciñámonos como varones valientes, en serio, hablemos de la palabra tal cual es, sin miedo a que se nos vayan de las congregaciones las personas, porque la palabra sea muy dura. Si ese hombre que usted ve en esa imagen, Noé predicó 120 años, lo catalogaron de loco, de todo lo que usted se pueda imaginar, me imagino. A mí yo, porque no estuve ahí para saberlo, pero la Biblia dice que no se convirtió nadie en 120 años que predicó. Vea si la gente estaba dura. Y usted explíqueme cómo está ahora las personas igual. Y no entendieron hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta el que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Igual. Sigue la gente predicando, los que estamos en la línea profética, predicando, y la gente no entiende. Predicando, y la gente no le importa. Va a seguir con la misma cantaleta. Sí, amén, ese es el mensaje. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo no nos vamos a arrepentir con lo que viene? Apocalipsis 10, el ángel con el librito. Perdón, ahora sí nos brincamos ya al ángel que viene con el libro. Y vean lo que dice este ángel. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte,
Ahí se los describí y les puse una imagen referente. Pónganle mucha atención a esto para que entiendan esto. Otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, 2, y sus pies como columnas de fuego, 3. 3 descripciones proféticas de ese ángel, y otra es en las nubes, y ya les voy a explicar por qué. El arco iris, número 1. Ahora, ¿hasta dónde nos llega el poder de desgranar esta profecía tal cual debe hacerse? Para lo que nosotros debemos hacer en las iglesias, enseñarle a la gente con la misma palabra qué significa cada cosa. Ábrame la imagen, por favor, les agradecería. El arco iris sobre su cabeza, la gloria y fidelidad de Dios representa este arco iris, y el símbolo del pacto eterno que Dios estableció. Recordémonos que en Génesis 9, 13 al 16 nos habla que mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal, dice, del pacto entre mí y la tierra. Pero obviamente, o sea, cuando vemos Jeremías capítulo 1, cuando vemos Apocalipsis capítulo 4, vemos que en la presencia de Dios siempre hay un arco iris detrás del trono. En Jeremías nos habla que también detrás donde estaban los ángeles, o donde estaban en presencia de los ángeles, había un arco iris que refleja, amigos, la gloria y la fidelidad eterna del pacto que Dios hace en misericordia con el ser humano. Tenemos que entender que este ángel viene con un mensaje muy fuerte, pero viene demostrando que ha habido un pacto para los que quieren tomarlo, porque recuerde que Dios es un caballero, y recuerde que Jesucristo lo vino a liberar a usted, y dijo que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero primero tienen que creer, pero primero tienen que hacer un pacto. Y si usted está metido dentro del pueblo de Dios, Dios tiene un pacto para usted, tiene un pacto de esperanza. Eso es lo que significa ese arco iris ahí, de que hay una misericordia para las personas que aceptan al Señor y que viven conforme y han vivido conforme a sus preceptos y sus mandamientos. Segundo, su rostro como el sol. Dice, este rostro como el sol simboliza la gloria divina y la revelación perfecta. El sol es fuente de luz, recordemos, y vida, y aquí representa la presencia de Jesucristo. Recuerde que Isaías dice, y nacerá el sol de justicia, y Jesús en sus alas traerá paz. Jesucristo se describe como el sol de justicia. Mateo 17:2 dice, y se transfiguró delante de ellos, Jesús, dice, y resplandeció su rostro como el sol. O sea, este ángel viene con la presencia, viene representando la obra redentora de Cristo, viene con un libro que simboliza las sagradas escrituras, amigos y hermanos, y sus pies como columnas de fuego. ¿Por qué fuego? Porque el fuego significa juicio, purificación, firmeza divina. El fuego en la Biblia es símbolo de presencia de Dios, que consume el mal y santifica lo que toca. Hay que entender, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dice que antes las ofrendas del sacrificio y todo, amigos y hermanos, se consumían con fuego. Dice que la ofrenda de Elías cayó fuego del cielo. Dice que cayó fuego y los consumía a todos. Y al final, ¿qué va a caer? Fuego, y va a consumir a todos los enemigos. O sea, el fuego purifica. Y dice que está parado, con un pie en la tierra y con otro pie en el mar. Ahorita lo vamos a explicar. Jehová iba delante de ellos. ¿Quién iba delante de ellos? En Éxodo 13, 21, 22, dice que Jehová iba delante de ellos. ¿Y qué era lo que iba delante de ellos? Dice, de día en columna de nube, de día en columna de nube. ¿Qué trajo el ángel? La nube. ¿Qué va a traer a Cristo? Nube. ¿Qué trae a Jesucristo a la tierra para salvarnos? La presencia de Dios. Entiendan. Vean qué interesante. En el día venía Dios en forma de nube. ¿Y en la noche en qué venía Dios en forma de qué? En forma de fuego, columna de fuego. Tenemos que entender que esto significa la presencia de Dios en toda
la humanidad, la preeminencia, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre la mar y su pie izquierdo sobre la tierra, autoridad divina sobre toda la creación. No hay nada, absolutamente nada que se salga del poder, de la presencia, de la omnipotencia que tiene nuestro Dios y Padre Celestial, mi Padre y el suyo. Y si todavía no lo ha hecho su papá, yo lo invito para que usted lo acepte hoy y acepte a su Hijo amado Jesucristo, que se convierte en su hermano, él en su Padre, Jesús en su hermano, y usted se convierte en un miembro más del cuerpo de Cristo que va a heredar la vida eterna, amigo. Así que yo le invito para que usted, en el lugar donde esté, no tiene que buscar mucha metodología ni mucha técnica, es doblar sus rodillas y con un corazón abierto, sincero, voluntario, usted entregue su vida a Cristo Jesús y le diga a Dios que le permita ser guiado a través de su Santo Espíritu. Y el ángel que vi, este ángel que se paró ahí, en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano. Oiga, en esto póngame mucha atención. Todos los ángeles, todo lo que hemos visto, capítulo 6, todos los sellos, todo lo que hemos estado estudiando en todo este tiempo atrás, tiene un hasta aquí. Y el hasta aquí lo da este ángel. Pongan mucha atención. No hemos entendido muchas veces el tiempo profético y he hablado con mucha gente de muchos años de ser cristianos, de todas las denominaciones, evangélicos, luteranos, protestantes, adventistas, bueno, de todo, hasta calvinos. He conversado con católicos, con todos, y casi nadie ha logrado entender que este ángel es el que marca un antes y un después en la historia. Después de esto ya no hay más tiempo. Qué pena. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que en ellas están, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en ella, que juró que el tiempo no sería más. O sea, juró por Dios este ángel que hasta aquí nos llegó a nosotros el asunto. Tanto para los que vamos a recibir gloria, indominia, inmortalidad, como los que van a recibir juicio, maldición, destrucción y muerte eterna. Apocalipsis 10, del 5 al 6, nos dice que el tiempo después de este ángel no va a ser absolutamente más. El misterio de Dios se consumirá. O sea, Jesucristo vendrá con poder y gloria después de lo que este ángel dice. Apocalipsis 10. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, está diciendo el sexto, yo aquí les digo, hasta aquí les llegó. Y en el séptimo ángel, entienda, cuando él comience a tocar, cuando él empieza a tocar las pestes y plagas que vienen, el misterio de Dios se consumirá. El misterio de Dios se consumirá, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Todos los 3600 años de historia bíblica, todo lo que usted, yo, todos los teólogos, los grandes hombres de la fe, los mártires, la iglesia primitiva, Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, Juan Hus, John Wycliffe, todos esos grandes hombres de Dios de la historia, todas las personas que han estudiado y que han predicado las profecías y que han sido dirigidos por Dios, van a constatar en sus palabras, en ese toque de trompeta, que lo que predicaron en algún momento se cumple en ese día, en ese tiempo. O sea, hermanos, que el último ángel que toca trompeta antes de que venga Cristo es el séptimo ángel. Y en ese séptimo ángel viene la venida de Cristo, pero también vienen unas copas de las iras, que por eso les digo, ustedes no se pueden perder esto, porque entonces se van a dar cuenta ustedes que esas copas de las iras vienen sin misericordia, o sea, sin ningún tipo de misericordia. Se había quedado, y ahora vamos a ver los datos por aquí, una población en el mundo, ya después de esto, pues de ahí no va a quedar mucho en que nosotros podamos
ver. Y lamentablemente, amigos y hermanos, la población del mundo en este momento son 8.600 millones de habitantes y se va a ser destruida con ese ejército, o a haber un ejército que va a destruir la cuarta parte de la tierra. De esos habitantes estamos hablando que son 2.100 y resto de personas muertas. Pero si antes de eso, estoy haciéndoles a grosso modo para que vean ustedes que es que estamos estudiando, no es que estamos inventando, son números que ahí están. Usted puede buscar ahí a cualquier de las aplicaciones a nivel internacional y dice demografía a nivel internacional, cuántas personas hay, y se van a dar cuántos son los números. Y dicen, divídame eso en 4, entonces le va a decir cuánto es. Pero más de 2.100 y resto millones de personas van a ser destruidas. Y es curioso que esos ejércitos que se puedan montar ahí en ese tiempo sean de lugares donde la mayoría de esas personas no son de uso cristiano, vean qué interesante, sino de usos musulmanes, shintoístas, monoteístas, bueno, son budistas, perdón, no son judíos. Entonces tenemos que entender que hay un montón de cosas en la profecía, amigos, si ustedes se ponen a analizar lo que calzan. Entonces, en ese día, la séptima trompeta, van a ser destruidos en la sexta estos ejércitos, la cuarta parte del mundo, y cuando esta trompeta suene, la venida de Cristo está. Y ahora sí, para terminarles este asunto, por lo menos con este ángel, eso es que la venida de Cristo, como todos dicen, que se viene Cristo y que ya no van a oír nada más de guerras, de eso, y que el mundo va a quedar en un caos, y que los que no se fueron, ellos van a estar 3 años y medio, y a los 3 años y medio le van a cortar la cabeza, la mitad de la semana, y después a los 7, a los que se dejaron decapitar, van a ser otra vez salvos. O sea, Jesucristo va a venir a salvar otra vez a los que decapitaron en la mitad de la gran tribulación. Bueno, toda esa mentira demoníaca que les han predicado es falsa. Segunda de Pedro 3:10 dice, vean cómo está la tierra, ¿verdad? Devastada y todo, pero segunda de Pedro 3:10 dice, nos va a decir a nosotros algo interesante. Quiero leerles este último versículo de Apocalipsis y después ese último, porque sí me brinqué la imagen, gracias. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito que tenía el ángel en la mano. Y me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca, pero como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que prediques otra vez a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es un mensaje universal. Y este mensaje de dulzura que trae gozo y esperanza de la revelación de Cristo para algunos, también trae dolor y juicio eterno para otros. Y somos juzgados por las sagradas escrituras, que cuando nosotros las digerimos y las hacemos parte nuestra, nos permite entender tanto la salvación que viene como el dolor que se avecina. Y por eso hoy predicamos que tenemos que estar en el pie del cañón, dando un sonido certero a estas profecías para que la gente despierte, porque no va a ser como se los dije, así a calladito, y que la iglesia va a estar allá cantando aleluya, aleluya, se va a estar cantando aleluya, aleluya, pero todavía no, hasta que venga Cristo y se la lleve. Y los que quedan, segunda Pedro 3:10 nos dice, pero el día del Señor vendrá, ese día que estamos esperando la manifestación maravillosa de Cristo, sus portentos, y que va a ser en el séptimo trompetazo de este ángel. Dice que como ladrón en la noche, entonces los cielos pasarán. ¿Qué pasará con los cielos? Van a pasar con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán totalmente quemadas. Segunda de Pedro 3:10. Hermanos, ese séptimo ángel trae esta revelación de Cristo, y la trompeta final se llama el próximo programa, que usted va a ver aquí los enigmas de los tiempos,
en la 930 Radio Costa Rica el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Le esperamos para ver la trompeta final y ver cómo se desenvuelve, amigos y hermanos, el final de esta trama espiritual que usted y yo vivimos aún. Mi nombre es Freddy Peña y estos son los enigmas de los tiempos. Le esperamos el próximo miércoles. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra.